Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felimar Guzmán y el día de hoy hablaremos sobre el libro de forma y diseño de Luis Kahn, empezando con que las emociones y las fantasías no tienen medida. Vivir y no realizar es algo intolerable. El valor de la descripción que hace el maestro Luis Kahn en forma y diseño es la interpretación de cómo él mismo se expresa en sus proyectos, donde explica que el valor de un arquitecto sobre lo que es el proyecto y su esencialidad en la arquitectura va más allá de lo tangible. Se trata del valor de soñar con espacios maravillosos, espacios fluidos, sin comienzo ni fin, donde el hombre es siempre más grande que sus obras porque nunca puede expresar completamente sus aspiraciones. El valor de un arquitecto depende más de su capacidad de aprender la idea de una casa que de su habilidad de diseñarla. Primordialmente se intuye que los sueños llevan implícito la voluntad de ser y el deseo de expresar esta misma voluntad. El pensamiento es inseparable del sentimiento, es decir, se manifiesta lo imprescindible. El hecho de conocer la naturaleza de las cosas, la voluntad de ser del edificio y su forma de proyectarse. La naturaleza del espacio refleja lo que éste quiere ser. En la naturaleza del espacio es donde está el espíritu y la voluntad de existir de cierta manera. En relación de lo ya aprendido en las otras lecturas, se manifiesta que el arquitecto crea espacios. La arquitectura posee sus límites. Cuando tocamos los invisibles muros de sus límites es cuando mejor conocemos lo que ellos contienen. Un arquitecto debe tomarse el tiempo y la acción de hacer y de crear. La arquitectura es la creación de espacios que evoquen el sentimiento de su uso adecuado. Teniendo en consideración las lecturas anteriores, donde se desarrollan ciertas opiniones críticas, se puede decir que la forma surge de los elementos estructurales inherentes a la misma forma. Asimismo, el diseño es dar forma en el orden. La forma surge de un sistema de construcción. El crecimiento es una construcción. En el orden está la fuerza creadora. Y en el diseño están los medios, es decir, dónde, con qué, con cuánto y todos esos. Dando relevancia al hecho de que la forma en sí viene del concepto generador del sentimiento, de lo que queremos diseñar, del querer ser, es la intención de designar un valor arquitectónico, algo que no depende de ninguna condición circunstancial. Por tradición vemos la forma como una figura o un objeto que podemos describir su estructura, es decir, como algo que podemos nombrar, tocar o mejor dicho, algo mensurable, sin darnos cuenta que la forma realmente es la esencia del diseño. La forma responde a la pregunta del qué y no depende de las condiciones circunstanciales, a diferencia del diseño, mediante el cual podemos llevar a cabo esas ideas. Asimismo, durante la conversación que pudimos observar en el libro, es decir, el último capítulo, comprendemos cómo la forma surge de un sistema de construcción de la naturaleza del espacio, del orden, de los elementos estructurales inherentes a la misma, de la memoria, de las imágenes, de la esencia del querer ser, donde vemos que la forma constituye un elemento comunicativo, que responde a las intenciones del ser, se dota al espacio de una cualidad particular y asimismo comunicar el sentimiento que se experimenta al hacer arquitectura. Es en el diseño donde existen los límites. Por lo tanto, no se desea que el sistema del pensamiento de trabajo se lleve rígidamente a la concepción de la forma, a la del diseño. También se puede inducir que la concepción de la forma está en interacción en arquitectura. Constituye una fuente constante de estímulo. Se cita explícitamente que la naturaleza del espacio refleja lo que éste quiere ser. En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad de existir de cierta forma. El diseño debe seguir estrechamente a esta voluntad. A través de la naturaleza está el porqué, a través del orden está el qué y a través del diseño está el cómo. El orden no implica belleza. El diseño no produce belleza. La belleza surge de la selección, afinidades, integración y amor. El arte es una forma que pone vida en el orden y el orden es intangible. El orden sostiene la integración. De todo esto, ya dicho, es donde nace la belleza. Cabe destacar que la forma es el qué y el diseño es el cómo. El método de proyección de Kahn es inicialmente filosófico. Su concepto de la forma no responde a la lógica funcional y no puede ser descrito de esta manera. Basado en la eterna pregunta de por qué sucede todo, Kahn logró comprender la voluntad del mismo ser, donde el orden y el espacio son expresados como una voluntad que es cumplida. Es decir, esta se observa mediante un conjunto con un significado, que
Se inclina hacia el rigor y la autenticidad de dichas circunstancias que brindan momentos y un tiempo de beneficio a dicho espacio. Vamos a hablarlo de otra manera. Se considera que hay una validez en los métodos de Kant, o nosotros lo consideramos, ya que el proyecto arquitectónico y no es un modo de solo validar su obra, sino que también es un modo de expresar un plano, la forma y la misma eh, como un método de estructura. Lo evaluamos como una simetría en algunos casos y el comportamiento más usual era el de observar dichas aberturas de pared, es decir, estas paredes abiertas pueden brindar sensaciones de expansión y un mejor aprovechamiento, no solo en lo que era el lugar, sino también en el comportamiento del campo visual que pueda tener el usuario, con la expectativa de pensar en la belleza de las ruinas, ya que no en todos los espacios todo era netamente bello. Y en este aspecto formalizar parámetros que jugaran con la estructura y la iluminación. Si bien es cierto, Kant buscaba con muchos de los grandes arquitectos un buen aspecto de sensaciones, pero este lo logró mediante diferentes circunstancias, ya que el usuario podía particularmente llamar la atención en lo que hacía en la introspección de los espacios. Y Kant buscaba preguntarse constantemente para ayudar a evaluar cada una de las situaciones que el usuario tenía, para así tener una función y un caso específico. En el caso del consulado, uno de los mejores análisis que parece un poco insignificante, pero a lo largo del proceso es bastante valioso, es el de la reacción, de sentarse en la oscuridad y de observar de golpe cómo entra la luz. El autor habla en el libro sobre cómo un espacio puede tener un choque visual y que muchas veces puede también tener un momento armonioso donde la luz no daña, sino que favorezca el espacio. En el caso del consulado, como lo veníamos hablando en la parte de las habitaciones, habla sobre cómo el resplandor puede jugar a su favor, debido a que Kant buscó la manera de eliminarlo, haciéndose preguntas y lo resolvió mediante unas rejillas. No había choque de luz, sino que más bien había una reacción cómoda donde se dispersaba un reflejo, donde se dispersaba toda la luz y llevaba a que el usuario sintiera una sensación de paz, una sensación armoniosa y estuviese en un lugar común. Es decir, cada hacía de los espacios más complejos eh, soluciones bastante lógicas, soluciones bastante amplias por medio de preguntas bastante sencillas, por medio de figuras geométricas como el triángulo, como el círculo, como el cuadrado, como el rectángulo. Él creaba un espacio simple con una obra que acompañara al usuario en todo su recorrido interno y que generara una riqueza y una transformación a la estructura, para así modificar y declarar lo que sería una sensación directa. Así que sí estamos de acuerdo con el método que usaba Kant. A continuación hablaremos del libro de Estereotomía y Topología en Arquitectura de Lucas Pérez. El libro se centra en el paisaje desde un punto de vista morfológico y poniendo el acento en la proyección arquitectónica, donde particularmente surge un interés por el paisaje urbano arquitectónico. Más que todo, es el paradigma filosófico que subyace en los planteos de esta tesis. Es el de la complejidad, pues su intención es estudiar el diseño del paisaje contemporáneo en sus dimensiones complejas, empleando lógicas técnico-compositiva y principios geométricos en sintonía con el contexto de conocimiento seleccionado. Habla sobre la línea cordobesa, en el pensamiento y la producción de la forma y el proyecto. Hablamos de la forma y la brújula. La morfología comprendida como un enfoque en la disciplina arquitectura. La morfología puede aceptar cualquier cosa menos el aburrimiento. Si el proyecto no reconoce las dimensiones conceptuales y operativas que la morfología dispone, si la forma no lo constituye ni lo inquieta, si ella es mera consecuencia de factores propios de otras disciplinas, entonces el proyecto es repetición o bien oficio sin conciencia de su primordial posición en el mundo. La presente investigación de esta tesis doctoral plantea dos aseveraciones principales que convergen para dar sentido a la investigación. 1. Desde los orígenes del hombre, donde se reconocen las modalidades tectónica y estereotómica. 2.
Los proyectos contemporáneos de paisajes urbanos arquitectónicos vanguardistas sustentados por órdenes complejos basados en principios geométricos. Se dice que el paisaje topográfico corresponde a la estereotomía, donde nace la estereotomía topológica, donde se cree que estos principios podrían transformarse en un nuevo instrumento de diseño. Se dice, de primera instancia, que la topología es una de las áreas de la matemática más reciente, la cual estudia las propiedades y las funciones continuas de las figuras, cuerpos y espacios geométricos, que no se ven alteradas por transformaciones continuas. En aspectos prácticos, la topología se ocupa de las redes, los nudos y figuras geométricas. Sus continuidades a fines morfológicos del diseño nos interesan las figuras geométricas, en particular la topología de las superficies. Por supuesto, se habla de la configuración morfológica. La morfología, comprendida como un enfoque de la disciplina arquitectura, estudia la generación, la organización y las propiedades de las formas, con eje en el espacio urbano arquitectónico. Es importante decir que en arquitectura la forma y el espacio son dos aspectos que jamás pueden desvincularse, ya que entre ellos existe una relación causa y efecto, es decir, no puede explicarse el espacio sin entender la forma y viceversa. La morfología trabaja la forma en su sentido más amplio para generar el espacio. A su vez, comprendo que es interesante esta, como todas las lecturas, ya que se interrelacionan entre sí, ya que en este libro se habla como el espacio es comprendido como la interacción del hombre con el vacío habitable, la envolvente y el límite, donde el límite es el fin de la extensión del espacio. El espacio urbano arquitectónico incorpora figuras que otorgan límites a la naturaleza especialmente ilimitada. La estereotomía y la tectónica también son instrumentos de la arquitectura, modos estratégicos de pensar y de proceder en el acto de proyectar y teorizar, emergentes de la lógica constructiva y morfológica. Para diferenciar lo tectónico de lo estereotómico, se establece que lo tectónico posee flexibilidad, liviandad, discontinuidad, movilidad, verticalidad, bosque, y lo estereotómico es rigidez, pesadez, continuidad, movilidad, horizontalidad y cueva. El modelo tectónico lo encontramos en la ruca, la vivienda originada de Mapuche en una cultura habitada en la Patagonia argentino-chilena y data del siglo V después de Cristo. Lo estereotómico lo encontramos en la cultura chipayá, descendientes de los Urichipaya, hacia el 2500 a.C., en el altiplano boliviano. El modelo mixto lo encontramos en la cultura preincaica Chachapoya, en el Amazonas del Perú. En la modernidad de estos dos principios aparecen personajes como Le Corbusier, Frank Lloyd, los cuales fueron precursores de este nuevo modo de componer. El ejemplo paradigmático de la corriente neoplástica y también de tectonicidad moderna es el pabellón de Alemania, de la Exposición Universal de Mies van der Rohe y Lili Reich. Hablando estrictamente al diseño arquitectónico estereotómico, donde la estereotomía es denominada como la ciencia que estudia el despiece y el corte de las materias sólidas para la construcción, la humanidad, desde sus orígenes, ha generado construcciones estereotómicas, en el sentido más literal de la palabra. De la misma surge una subcategoría denominada la estereotomía topológica, dentro de la cual se exploran los conceptos de la dilatación, el entrelazamiento, la indeterminación de los límites y principalmente la continuidad formal. La estereotomía. Sin duda alguna, Lucas Piries, el autor que da por sentado los avances y los resultados de lo que sería una investigación que se centra en el paisaje, donde la vista y el comportamiento de la proyectación de lo que es la arquitectura es un estudio de un paisaje artificial y de un paisaje natural. Este involucra el mundo de lo que es la parte griega, desde principios hasta finales del siglo XIV, donde Lucas hace una comparación y un análisis sobre la veracidad de la geometría y parte de lo que es la topología. Es conceptualmente entendida como una geometría según lo que nos da a entender, y estudia procesos de generación y relaciones entre estructuras formales y estructuras sencillas. Asimismo, parte de la investigación se focalizó en lo que es la homotopía y el concepto esencial de topología. La referencia de las deformaciones de lo que sería un segmento de renta de una circunstancia cuyo cubo, cuyas figuras, mejor dicho, son mediante una transformación continua. En cuanto a aspectos prácticos, se establecen operaciones de lo que es la transformación y superficies planas que también son aplicables en lo que es estirar, encoger, doblar, cortar,
y asimismo lo que es constituido como una alternativa para la generación de superficies topológicas, que son correspondientes a la sumatoria de teoremas, cuyo estudio de curvas y cuyas superficies pueden ser esquematizados y determinados por polígonos curvos. Esto no es más que una investigación bastante matemática que, aunque suene confuso, son una serie de palabras que dan en la investigación para cumplir un propósito estándar, y era el de construir y de combinar y generar comportamientos visualizados en lo que sería por medio de la geometría, con movimientos orientables, es decir, orientables y no orientables, dado a que hay una configuración morfológica con ciertas técnicas que pueden definirse como un cierre espacial y subestructural. De esta manera, podemos determinar que la variable y los materiales son no más que la resistencia de una unidad, de un gremio, de un oficio, que puedan ser caracterizados o puedan ser vistos en las edificaciones, tanto en las edificaciones primogénitas las edificaciones primarias, así como en las edificaciones de arquetipo o edificaciones centrales. Este libro, Estereotomía, habla desde la construcción más simple, con un análisis como el nido, que fue desde hace muchos siglos atrás, hasta lo que es la parte de la cavidad, de la esfera, de un colgante y de un nido monticular. Evalúa ciertos aspectos de la vida que no deben ser tomados por sentado y que básicamente son comparados en lo tectónico y lo estereotómico, como lo es la flexibilidad y la rigidez, la livianidad y la pesadez, la endeblez y la solidez, la discontinuidad y la continuidad. De esta manera se establecen los requisitos formales y los requisitos morfológicos que se pueden observar en las ilustraciones de Vitruvio, hasta los muros y materiales establecidos como el principio de ocultamiento de las partes estructurales que Zepner denominó. Un libro o una investigación que es bastante interesante, dado a que no habla y no dice más nada que la iniciación de muchas de las formas en el aspecto geométrico, en el aspecto matemático y en el aspecto topológico.